Este hombre de mirada perdida y totalmente fuera de sí, al punto de intentar morder a un oficial de policía, estuvo involucrado en un espeluznante crimen que conmocionó a Perú y dejó una profunda marca en una pequeña comunidad, especialmente porque apenas unas horas antes la actitud del hombre era totalmente normal. Te invito a ver conmigo esta estremecedora historia para que conozcas todo lo que sucedió y por qué este caso reavivó un encendido debate que se daba ya en las redes sociales. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Lyudmila Lazarenko. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lyudmila Lazarenko nació en Rusia a finales de la década de los 70. Muy bella y dueña de unos ojos grandes y verdes, desde temprana edad parecía que tenía el don de mirar en profundidad, no solo a las personas sino también a su propio entorno, lo que con frecuencia la hacía reparar en la belleza de las pequeñas cosas. Amante desde entonces de la naturaleza, especialmente de las plantas y las flores, para sus seres queridos no fue de extrañar que siendo adulta, Lyudmila se interesara por todo aquello que pudiese acercarla a conectar con la naturaleza y la espiritualidad. Después de casarse, logró convencer a su esposo de mudarse juntos a Tailandia, y ahí en las paradisíacas playas de Phuket, la pareja encontró su hogar soñado. Todo era nuevo para ellos, desde el verano eterno, tan diferente a su Rusia natal, hasta el azul cristalino del mar y las exóticas frutas que nunca antes habían probado. Gracias a su personalidad cálida y abierta, siempre dispuesta a conocer a fondo otras culturas, pronto Lyudmila se ganó el cariño de sus vecinos, mientras que luego se convirtió en una maestra chamana y abrió su propio centro de sanación. Tiempo más tarde, cuando parecía que lo tenían todo, el matrimonio fue bendecido con la llegada de 2 hijas. La vida de Lyudmila era plena y feliz. Amaba a su familia más que nada en el mundo, y cada mañana al despertar se sentía profundamente afortunada por el hermoso paisaje que la rodeaba y que le permitía conectar fácilmente con la belleza y por extensión con su propio espíritu. Así, cierto día de 2020 se cruzó en su camino un hombre oriundo de Perú, que respondía al nombre de José Ordóñez, pero a quien todos solían llamar Pepe, y que había fundado en su país natal un conocido centro de desarrollo integral llamado Dos Mundos. Ese primer encuentro entre ambos fue revitalizante, conectaron muy bien, y sobre todo los relatos de José sobre su centro y el entorno fueron tan interesantes que el espíritu aventurero de Lyudmila enseguida se encendió de deseos para viajar a Perú, para aprender nuevas técnicas de sanación y rituales amazónicos. Una vez hechos los arreglos, la mujer se despidió de su familia y emprendió la larga travesía. Después de aterrizar en Lima, la mujer debió seguir un recorrido en automóvil, pues el centro de sanación espiritual estaba ubicado en el frondoso y verde distrito del Alto Amazonas, específicamente en un rincón de la carretera entre las comunidades de Yurimaguas y Tarapoto. Tanto durante el recorrido como a su llegada se sintió atravesada por los colores vívidos y relucientes, por la cercanía a la flora y la fauna del lugar, y porque se enamoró enseguida de los paisajes. Después de dejar sus pertenencias y descansar, estuvo lista para conocer el centro, que según le explicó el propio José, acogía forasteros de todo el mundo, atraídos por la promesa de sus distintos métodos de sanación, para la transformación interna y el desarrollo espiritual, desde la imposición de manos, la reflexología, terapia con sanguijuelas y por último, pero no menos importante, el consumo de la ayahuasca. Esta última era, de hecho, tal y como podía leerse en su página web oficial, la base del método de sanación del centro, y considerando la importancia que tuvo en el desarrollo posterior de los hechos, hemos creído conveniente explicar un poco de qué se trata. La ayahuasca es una planta alucinógena, muy común en las selvas tropicales que se extrae de una vid. Para los pueblos amazónicos que le atribuyen grandes poderes medicinales, su consumo, preparado en conocimiento junto con otras plantas, es una tradición milenaria,
que se toma como parte de una ceremonia bajo la dirección de chamanes expertos. Así, a la potente bebida obtenida se le atribuyen beneficios tales como ayudar a combatir adicciones, depresión o un trauma. Y de acuerdo con el propio Centro Dos Mundos, también purifica al ser humano, elimina energías negativas, supuestamente saca enfermedades desde su raíz y también conduce a la iluminación espiritual. Los efectos de la ayahuasca pueden durar horas, y considerando que su consumo es ilegal en muchas partes, a medida que su fama se ha ido extendiendo en el último tiempo, lugares como este supuesto centro de sanación cada vez fueron atrayendo a más turistas interesados en experimentar los supuestos beneficios. Sin embargo, el uso de esta planta también tiene un lado oscuro, que posteriormente y por desgracia quedó evidenciado en esta historia. En líneas generales, los expertos advierten que el consumo de esta bebida en cuestión está contraindicado para mujeres embarazadas y lactantes, personas con ciertas condiciones psicológicas como el trastorno límite de la personalidad, trastornos disociativos y otras enfermedades donde se puede manifestar la psicosis. Al margen de todo esto, la primera experiencia de Lyudmila resultó mucho mejor de lo que ella imaginaba, y gracias a las revelaciones que se hicieron en el ritual, a la calidad humana del personal y al paradisíaco entorno, ella se sintió totalmente renovada. Por lo demás, todos en el lugar optaron por llamarla Lucía, una adaptación más sencilla de su nombre original, y a ella le encantó. De tal modo, después de volver para reencontrarse con su amada familia, la mujer viajó en otras 3 oportunidades. En cada una de esas ocasiones pudo consumir ayahuasca como parte de tratamientos puntuales, e incluso compró algunos insumos para usarlos en rituales de su propio centro de sanación en Tailandia. Pero además, durante sus estancias logró conectar con otras personas de todas partes del mundo, personas que al igual que ella buscaban incansablemente trascender de las apariencias, del mundo material y agitado que muchas veces para ellos impide ver más allá de las preocupaciones. Así, alrededor de mayo de 2024, Lyudmila regresó al Centro Dos Mundos y estuvo unos 2 meses con este supuesto tratamiento. Según comentó el dueño del centro en esa oportunidad, la mujer llegó para hacerse una cura específica en el sistema nervioso que incluyó terapias de frío. Cuando fue dada de alta durante los últimos días de julio de 2024, la mujer se despidió y luego emprendió el camino que la llevaría de vuelta a su casa. Pero una vez en el aeropuerto de Lima le comunicaron que su vuelo se había perdido. Entonces, sin más contactos en Perú que la gente del centro de sanación, Lyudmila tuvo la certeza de que lo mejor era seguir la corriente, porque con toda seguridad el inconveniente no era más que una oportunidad de oro para profundizar en su búsqueda espiritual. Así las cosas, enseguida se comunicó con José y le pidió permiso para regresar, lo que el hombre aceptó encantado. No obstante, muy pronto el deseo de explorar el mundo de la cosmovisión amazónica conduciría a la mujer a un destino inesperado y trágico. Justo por esos días también se hospedaba en aquel lugar Iván Kuzmin, un hombre ucraniano de 36 años que estaba residenciado en Rusia y que había llegado desde Ecuador para pasar unas vacaciones en el lugar y experimentar con la famosa ayahuasca. Iván era instructor azul de la Asociación Cordao de Ouro Capoeira de Brasilia, donde había trabajado como profesor de dicha disciplina. De hecho, tenía su propia escuela de capoeira en Rusia, pero se estima que a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania había decidido dejarlo todo y viajar por el mundo. En el pasado, Lyudmila y él habían coincidido ya en el centro de sanación, y según los reportes que han trascendido desde el primer momento, la conexión entre ambos fue muy buena. Una vez que estuvo de vuelta en el lugar, sostuvo una amena charla con Iván, y entre una cosa y otra descubrieron que a los dos les interesaba la idea de visitar la ciudad de Cusco, especialmente para conocer los restos arqueológicos. Al final, ambos resolvieron hospedarse en el mismo bungalow. Poco después esa misma semana, Iván y Lyudmila decidieron ir juntos a conocer la laguna El Sauce, ubicada a unos 160 kilómetros al sur del centro de sanación. Debido a la distancia y el tiempo que ameritaba este paseo, ni los empleados ni los demás visitantes del lugar volvieron a verlos durante algunos días. Esto hasta que el miércoles 7 de agosto la pareja estuvo de regreso en el lugar. Para ese entonces ya habían resuelto viajar a Cusco el viernes de esa misma semana.
un plan que la tragedia estaba a punto de truncar, porque apenas 24 horas después, en la mañana del jueves 8 de agosto de 2024, la tranquilidad del lugar se vio perturbada por lo que parecía ser una discusión entre dos personas. Todo parecía ser algo completamente normal. Sin embargo, unos segundos después, los gritos se transformaron en pedidos de auxilio, que como era de esperarse, alertaron a todos en el centro de sanación. Tal y como posteriormente figuró en el informe policial, los espeluznantes gritos eran de una mujer y provenían de un albergue en la extensa propiedad. Cuando José, el resto del personal y los huéspedes acudieron a esa área, encontraron una escena desgarradora. Lyudmila yacía en el suelo sin vida, con múltiples cortes y quemaduras en su cuerpo. Junto a ella estaba Iván, agachado, sosteniendo una botella de vidrio rota. A decir de los presentes, en el rostro del hombre se dibujaba una extraña mueca, una mezcla de sonrisa y espanto, lo que llevó a los testigos a asumir que estaba bajo los efectos de alguna droga. Pero luego de hallarse ensimismado o quieto, también estaba totalmente fuera de sí, de modo que entre todos decidieron intervenir hasta lograr reducirlo. Luego lo ataron de pies y manos, y mantuvieron la situación bajo control hasta que las autoridades llegaron al lugar. La policía lo trasladó tal y como lo encontraron a la comisaría. Estaba semidesnudo y maniatado, tal y como se puede ver en el video difundido por los medios locales. Pese a ello, Iván continuaba resistiéndose y actuaba de manera violenta. Incluso intentó morder a uno de los agentes. En simultáneo, peritos de criminalística se trasladaron a la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo de Lyudmila. Además del desorden y de las innumerables manchas rojas que estaban sobre todo en el colchón del dormitorio, los peritos encontraron entre las pertenencias de la mujer un boleto de avión y un diario en el que describía sus vivencias en el país. Asimismo, se hallaron restos de lo que parecían ser alucinógenos, lo que reforzó la hipótesis de que Iván estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas. La noticia de la hasta entonces inexplicable tragedia trascendió a gran velocidad, estremeciendo a las distintas comunidades cercanas al centro de sanación, y poco después también al resto del país. Por su parte, José le aseguró a la prensa local que ellos solo se encontraban de paso, y que de hecho, como para la fecha ninguno de los dos estaba recibiendo tratamiento, les habían informado que ya no podían permanecer en el centro. Ya da mucho tiempo, ¿no? Ya debíamos avisar por intermedio de la administración que deben irse porque no están haciendo nada, no están limpiándose, no están trabajando. Entonces no podemos tener mucha gente así. También negó haberles proporcionado alucinógenos. Con respecto a los cuestionamientos hacia su centro y su trato a los pacientes, dijo que tanto él como su personal siempre controlaban a todas las personas que estaban en el lugar. De cualquier modo, el local fue clausurado mientras se aclaraban los hechos. Pero casi en simultáneo, parte de su versión se contradijo cuando el administrador del establecimiento declaró a una emisora local que ambas personas sí habían consumido estupefacientes justo antes de que los hechos sucedieran, levantando una ola profunda de confusión y sospechas en torno al caso. Como consecuencia a esa hora, los medios de comunicación intentaban a toda costa dar respuestas al confuso episodio e indagar en el posible vínculo que unía a ambos, cuyo tipo de relación se ignoraba. La difusión de la historia a través de las redes sociales, como es costumbre en estos tiempos, fue casi inmediata, dejando perpleja a la comunidad internacional. Además, la aterradora historia abrió un debate sobre la seguridad y el control de estos centros de supuesta sanación espiritual. Por supuesto, la peor parte se la llevaron los familiares de Lyudmila, quienes ni bien se enteraron quedaron absolutamente devastados, lo que era evidente considerando el carácter brutal del crimen y la distancia, pero exigieron que se hiciera justicia. En cuanto a Iván, como podemos asumir, quedó detenido, y posteriormente fue sometido a distintos exámenes toxicológicos y psiquiátricos. En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, la fiscal que llevaba el caso comentó que al parecer Lyudmila e Iván habían tenido una discusión, y producto de esto el hombre la había agredido. Para el alivio de los familiares y amigos de Lyudmila, el caso avanzó rápidamente en el sistema judicial peruano, sobre todo una vez que el propio Iván confesó su crimen, admitiendo lo que ya se sospechaba, es decir, que tras consumir ayahuasca y hongos alucinógenos,
comenzó a sentir efectos extraños, lo que le condujo a atentar en contra de su amiga con la botella hasta quitarle la vida. Aún así, dijo que actuó para salvar el alma de la mujer, que según él estaba poseída por las fuerzas del mal. Como resultado, el Poder Judicial, a través de un juzgado de investigación, programó una audiencia para solicitar 9 meses de prisión preventiva en contra de Iván. Sin embargo, esa primera audiencia tuvo que ser reprogramada debido a una descompensación del hombre, quien fue trasladado de urgencia al hospital. Muy poco después, una jueza le dictó prisión preventiva y fue recluido en el penal de Yurimaguas. Iván no tenía para pagar un abogado, así que se le fue dado un defensor público. Este señaló que el hombre era consciente de la gravedad de sus actos, lo que posteriormente quedó demostrado cuando a Iván se le permitió hacer una entrevista para un medio local. En esa ocasión se le vio sereno, como si fuese un hombre totalmente distinto al de las imágenes que habían sido difundidas justo después del crimen. Y con esa misma serenidad, Iván respondió a la periodista, por más que las preguntas fuesen directas y fuertes. ¿Te acuerdas de ella? La mataste a Lucía. Sí. A continuación repitió lo que ya le había dicho a las autoridades. Yo actuaba en ayahuasca durante la ceremonia. Yo vi a Lucía la que mencioné para liberar su alma. Lucía también tomó ayahuasca. Entretanto, una semana después de los hechos, los restos de Lyudmila fueron trasladados por representantes del Ministerio Público hasta la ciudad de Tarapoto, en la región de San Martín. Los acompañó una amiga de la mujer, y de quien únicamente trascendió, tenía nacionalidad española. La amiga en cuestión aseguró que se conocían desde hacía mucho tiempo, y que entre Lyudmila e Iván no existía un vínculo muy estrecho, muchísimo menos de carácter sentimental como se rumoró en un primer momento, porque en sus propias palabras su amiga solo tenía ojos para su amado esposo. Además, consciente de la tensa relación que trajo la disputa bélica entre los dos países, la amiga también descartó que el crimen hubiese sido resultado de alguna tensión política entre ambos. En ese sentido, dijo que creía muy probablemente que Iván hubiese atentado contra cualquier persona que lo estuviera acompañando, sin distinguir su nacionalidad o su género. Y por desgracia fue Lyudmila la que estuvo al lado de él cuando, luego de consumir los alucinógenos, entró en este estado. Entretanto, los restos de la mujer fueron cremados, a la espera de que se cumpliesen los trámites para devolverlos a su país natal. Según se informó, estos permanecerían en una urna hasta que fuesen repatriados, muy probablemente a Rusia y no a Tailandia, donde vivía su familia. Hasta el momento se sabe que el esposo de Lyudmila está encargándose de los trámites para este traslado. A propósito de la polémica que el caso suscitó en torno al consumo de ayahuasca, un reconocido diario peruano entrevistó a un médico psiquiatra, quien aclaró que desde 2018 el uso de esta planta por parte de comunidades nativas amazónicas es considerado en ese país patrimonio cultural de la nación por decreto gubernamental. Sin embargo, de acuerdo con el especialista, la declaración dista mucho de las investigaciones que se han realizado o que aún se realizan sobre sus efectos benéficos, por lo que se hace necesario realizar estudios con el método científico, destinados a conocer la real eficacia terapéutica. Todo, por supuesto, a fin de evitar los riesgos asociados a su uso irresponsable. A juicio del médico, solo de esa manera los centros de consumo de ayahuasca pueden ser considerados en la práctica formal de medicina. Pero si no hay nada que les ayude, estos centros son considerados de medicina clandestina. Mientras, a la espera de que la justicia se pronuncie en el caso, la historia de Lyudmila sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que pueden surgir en los lugares menos inesperados. Iván sigue en la cárcel esperando una sentencia. Los amigos y familiares de Lyudmila esperan que sea la más fuerte que le puedan dar según el Código Penal de Perú. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy impactante que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, que a pesar de que aún no tiene una conclusión, quisimos traerlo porque toca un tema bastante controversial. Cuéntenos en los comentarios ustedes qué piensan de esto. Seguramente cuando Iván tenga una sentencia les traeremos la otra parte del caso para que exista un cierre en todo esto. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.